Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. Muchas gracias por acompañarme hoy, porque vamos a sumergirnos en un nuevo capítulo de nuestra historia continua. Trunks, el relato de Ye y la pequeña Maya. Este episodio va a tocarles el corazón de la mejor manera posible. Imaginen una casita acogedora, una mujer que entiende sus heridas más profundas como nadie, y una niña dulce que le dice, «Papá», con esa vocecita inocente más brillante que la luz de la mañana. Después de cerrar la puerta a su antigua vida contigo y todo lo que venía con ella, Ye ha trazado este nuevo camino, uno suave, cálido y sí, a veces tan bueno que hasta duele. Cenas familiares entre los tres, mañanas en las que Maya lo abraza y le cuenta historias de la escuela sin parar, o esos momentos tranquilos en los que Huyen lo mira con esos ojos sinceros y temblorosos y le dice, «Podemos empezar de nuevo, tú y yo». ¿Y hoy? Es el día que muchos de ustedes han estado esperando. El día en que Huyen se prueba su primer vestido de novia. La verán allí, quieta como una estatua, viendo cómo la tela se mueve en esa luz suave, luciendo tan hermosa que hasta su propio corazón se detiene. Escucharán el chillido alegre de Maya. «Mamá se ve increíble». Verán a Ye tropezando un poco, con los ojos brillantes, sin creer que todo esto es real. Es una familia unida a partir de viejas cicatrices, pero que brilla más que cualquier amanecer. Si alguna vez han apoyado a alguien que intenta recuperar la felicidad, o si aún creen que el amor puede renacer después de una ruptura, esta historia lleva su nombre. Y antes de comenzar, háganme un favor, denle like, suscríbanse si no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse nada de este viaje lleno de emociones. Si esto toca su corazón aunque sea un poco, por favor suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse lo que viene, porque el día de la boda se acerca. Y créanme, será inolvidable. Aquella tarde, el atardecer pintaba el porche con un brillo dorado suave, como si hubiera salido de un recuerdo nostálgico. Todo se sentía tranquilo, acogedor, muy lejos de los años caóticos que habían desgastado a Ye. Estaba sentado solo en la mesa de madera, con vapor subiendo de su taza de té. A su lado, los papeles de la venta de la casa estaban doblados con cuidado, como un punto final definitivo a ese capítulo. Real, sin vuelta atrás. Por primera vez desde que todo explotó con Tui, su pecho no se sentía tan pesado, como si finalmente hubiera dejado ese enorme peso que cargó durante tanto tiempo. No más esperar críticas, no más suspiros pesados, comentarios hirientes ni esas miradas frías que lo congelaban. Se habían ido las mentiras, los juegos mentales, las heridas que lo hicieron dudar de todo. Ahora, solo estaba la brisa afuera, el susurro de las hojas secas y esos pasos familiares que se acercaban. La puerta crujió y allí estaba Huyen, con las manos llenas de harina después de hornear con Maya. Su cabello suelto, ojos tranquilos, rostro con una paz que Ye nunca había visto en nadie. ¿Has estado aquí todo este tiempo?, preguntó con una sonrisa suave. No era una sonrisa fingida o forzada. Era la de alguien que realmente comprende tus momentos silenciosos. Ye asintió. Empujó los papeles hacia ella, sin drama. Solo un gesto simple cargado con toda su historia. Huyen bajó la mirada y la sorpresa brilló en sus ojos. La vendiste. Su voz era suave, como si temiera tocar viejas heridas. Ye asintió. Sí, y no duele como pensé. Huyen guardó silencio. Ella sabía exactamente lo que representaba esa casa, el lugar donde él quiso reconstruirse, donde creyó haber encontrado a su persona para siempre. Y sí, donde fue traicionado, roto, desgastado hasta que respirar era difícil.
Pensé que la conservarías, no sé, como parte de los recuerdos, dijo con delicadeza. Ye sonrió tristemente. No quiero aferrarme más a eso. Quiero cerrar ese libro para siempre. Hizo una pausa, tomando su mano, cálida, firme, segura. Ese dinero, dijo con intención, quiero usarlo para nuestra boda. Esas palabras golpearon a Hayen como una brisa cálida. Ella levantó la vista, ojos brillantes no por dolor, sino por una alegría tan grande que la desbordaba. Nuestra boda, repitió con la voz temblando. ¿Pero yo? Estoy llenita. ¿Qué vestido me va a quedar bien? Ye soltó una risa suave, algo raro después de tantos meses difíciles. Levantó suavemente su barbilla para que lo mirara. ¡Huyen! Su voz era baja, cálida, real. Lo suficiente para cortarle la respiración. Contigo aquí todo es perfecto. El vestido es solo tela. Tú eres la mujer con la que quiero pasar mis días. Huyen se mordió el labio, entre risa y llanto, una mezcla dulce. Se llevó la mano al pecho. Nunca soñé que escucharía eso. Como, ¿quién soy para merecerte? Ye negó con la cabeza suavemente. Desde adentro, pasos pequeños y risitas rompieron el momento. Maya apareció en el porche con un cupcake torcido en forma de corazón. Papá, mamá y yo hicimos esto porque hoy estás feliz. Ye se agachó y la abrazó fuerte. En ese instante, con la risa de la niña, el olor a pan recién horneado y Huyen mirándolos con las manos en el delantal, él lo comprendió. Este era su hogar. Esta era su familia. Este era su lugar. Maya lo apretó y luego se echó hacia atrás, como si fuera a anunciar algo enorme. Papá, tienes que casarte con mamá y luego darme un hermanito. Ambos rieron, esa risa cálida como el sol que se apagaba. Entre risas, Ye miró a Huyen y dijo suavemente, «Desde ahora no me voy, ya elegí». Huyen le devolvió la sonrisa, sin duda esta vez, la sonrisa de una mujer que sabe que merece ser amada otra vez, y esta vez, por la persona correcta. «¿Y yo?», respondió con la voz temblorosa pero llena de amor, «yo también te elijo». El viento de la tarde atravesó el porche, llevando olores de pan, hojas y la risa de Maya, mientras una nueva historia comenzaba, sin ti, sin cicatrices, sin ruinas, solo 3 personas caminando hacia el mañana juntas. Aquella noche, en su pequeña cocina, la luz amarilla iluminaba la mesa de madera, haciéndolo todo más acogedor. Afuera, el viento movía suavemente las ramas, trayendo ese olor fresco de la lluvia de la tarde. Dentro, el caldo burbujeaba y el aroma del cerdo caramelizado envolvía la casa, acercándolos aún más. Huyen puso un plato de verduras y echó una mirada al dúo padre-hija riéndose en la esquina. Ye tenía esa costumbre de levantar a Maya para que alcanzara la sal, solo para escucharla reír. Y como siempre, la niña estallaba en carcajadas tan claras que iluminaban toda la casa. Huyen miró, con el corazón derritiéndose. Había días en los que imaginó que momentos así eran imposibles para ella, que su oportunidad de ser feliz se escaparía siempre. Pero esa noche, viendo a ese hombre abrazar a su hija y darle un beso en el cabello con olor a shampoo, lo supo. Esto es real, este es nuestro hogar. Cuando la comida estuvo lista, se sentaron. Maya se colocó en el medio como un pequeño sol, calentándolo todo. Levantó sus palitos rosados, pero no dejaba de mirar a papá, a mamá, luego la mesa, sonriendo para sí. Papá puso demasiadas verduras, refunfuñó arrugando la nariz. «Es para que crezcas fuerte», contestó Ye, serio, pero con una sonrisa escondida. «Ya soy alta», insistió Maya, levantando la mano como si fuera una regla. «Alta como para apenas alcanzar la mesa», bromeó él. Huyen lo observó todo, sus ojos llenándose de lágrimas de pronto. Sin decir nada,
colocó un poco de cerdo caramelizado en el cuenco de la niña. «Toma, come para tener energía. Mañana hay escuela». «Ok», respondió Maya, feliz. Ese gesto pequeño golpeó a Ye profundamente. Había jurado renunciar a cenas familiares años atrás. Las palabras salieron de lo más hondo cuando miró a Huyen. Ella estaba limpiándose las manos, la luz cálida dándole un brillo suave. «Huyen». Ella levantó la mirada. «¿Sí?» Él extendió la mano bajo la mesa, rozándola. Un toque pequeño pero lleno de amor y promesas no dichas. «Creo que ya es hora». «¿Hora de qué?», preguntó suavemente. Él la miró, intenso pero tierno. «De contarle sobre la boda». Huyen se quedó quieta, el corazón acelerándose. Sus palillos se quedaron en el aire. Ye sonrió suavemente. «Díselo tú. Se van a emocionar». Huyen respiró hondo. Bajó la mano para acariciar el cabello de Maya. «Maya, cariño», dijo con una voz tan suave como una pluma. «¿Sí, mamá?» Huyen miró esos ojitos que habían visto demasiadas lágrimas y sonrió temblorosa. «Maya, mamá se va a casar. ¿Quieres ser mi dama de honor?» Por un segundo, la niña se quedó congelada, boca abierta, ojos parpadeando como si le hubieran borrado el sistema. Y luego, ¡bum!, gritó tan fuerte que casi se cayó de la silla. «Mamá se va a casar de verdad». Ye estalló de risa y Huyen también, con lágrimas rodando. Maya corrió alrededor de la mesa como una ardilla eléctrica. «Mamá se casa con papá, ¿verdad?» «Sí, exactamente». Las mejillas de Huyen se sonrojaron. «Mamá se casa con papá». Maya se dejó caer dramáticamente en brazos de Ye. «Ay, Dios mío, estoy tan feliz que me voy a desmayar». Él le acarició la cabeza riendo. «Entonces, ¿serás la dama de honor?» Maya saltó. «Sí, quiero un vestido blanco y una cesta de flores, y caminaré despacio delante de mamá para que no se tropiece». Su vocecita temblaba de emoción, y Huyen se cubrió la boca mientras las lágrimas seguían. «Maya», logró decir. «Gracias, mi niña». La pequeña abrazó su cuello susurrando como un secreto. «Te quiero mucho, mamá, y si te casas con papá, seré la niña más feliz del mundo». Ye los miró, abrazándose bajo la luz amarilla de la cocina. Risas, lágrimas y el aroma de la comida se mezclaban en una felicidad simple que nunca creyó merecer. Se acercó y los rodeó a las dos con sus brazos. «Desde hoy, nuestra familia es oficial». Huyen apoyó la mejilla en su pecho, Maya apretándose a ellos. Afuera, la brisa movió las cortinas. La luz amarilla iluminó la noche como un faro. Una pequeña familia, una cena sencilla, una promesa silenciosa. Pero los tres lo sintieron. La felicidad había vuelto, y esta vez, para quedarse. Esa mañana, una neblina ligera flotaba sobre la calle. El sol aún no brillaba con fuerza, pero sí lo suficiente para reflejarse en la ventana de la pequeña tienda de novias de la esquina. Huyen bajó del auto tomando la mano de Maya, mientras Ye caminaba a su lado con las manos en los bolsillos y una sonrisa imposible de esconder. Hoy era para la niña. Maya vio el letrero, novias y pequeños ángeles, y sus ojos se agrandaron, brillando como si fuera a llorar de felicidad. Se puso de puntitas y pegó las manos al cristal. «Papá, mira esos vestidos tan bonitos. ¿Puedo probar uno de verdad?» Ye rió, despeinándole el cabello. «Claro, hoy eres nuestra princesita». La niña giró alrededor de él como un gatito emocionado. Huyen la sujetó por los hombros. «Tranquila, cariño. Guarda la energía para adentro». El timbre sonó al abrir la puerta. Dentro era como entrar en magia. Luces suaves, hileras de vestidos blancos pequeños, un aroma a flores de cerezo y telas nuevas. Maya se detuvo. «Es tan hermoso», susurró como si fuera sagrado.
La dependienta, una joven con una sonrisa amable, se agachó hasta su altura. ¿Tú eres la dama de honor? Tengo unos modelos preciosos. ¿Quieres probarlos todos? Maya se enderezó como soldado. Sí, todos. Ye casi se atragantó de la risa y Huyen se sonrojó. En el probador, Maya subió al pequeño podio, brazos arriba como si fuera a volar. Huyen le subió el cierre lentamente, acomodando los pliegues y atando la cinta. En el espejo, la niña parecía una flor abriéndose. Huyen sintió un nudo en la garganta. «Mamá, ¿estoy bonita?», preguntó suavemente, como temiendo romper la magia. Huyen sonrió. «Preciosa como un ángel». Maya asintió. «¿De verdad? ¿No como un ángel gordito?». Huyen rió con los ojos llenos de lágrimas. Cuando abrieron la puerta, Maya salió despacio, levantando la falda como una modelo profesional. Ye bebía agua y casi la escupió. «¡Wow, pequeñita!». Se levantó de golpe. Maya giró, la falda flotando. «Estoy hermosa». Ye se tapó la boca, ojos rojos. «Increíble. Me voy a desmayar». «Papá, no te desmayes», dijo la niña agarrándole la pierna. Probaron un par más hasta que la vendedora trajo el tercero. Blanco crema con flores pequeñas en la cintura y el dobladillo. Cuando se lo puso, la habitación quedó en silencio. Huyen lo acomodó y dio un paso atrás. Maya se miró en el espejo, ojos más brillantes que las luces. Tocó su cabello suavemente. «Mamá, si soy dama de honor así, ¿vas a estar feliz?». Huyen no pudo aguantar. Se arrodilló y la abrazó. «Mamá es feliz porque estarás conmigo ese día. Feliz porque me amas. Feliz porque eres mi niña». Maya puso una mano pequeña en la mejilla de su madre. «Cuando te cases, no me dejarás, ¿verdad?». «Nunca, y papá tampoco». Ye escuchó desde la puerta con el corazón apretado. Se acercó y los abrazó. «Nadie te va a dejar, cariño. Eres todo para nosotros. Casarme con mamá hace nuestra familia completa, no dividida». Maya apoyó la cabeza en su pecho. «Entonces este vestido. Quiero estar bonita para su boda». Huyen sonreía entre lágrimas. Ye acarició su cabello, también con ojos brillantes. Al salir, Maya saltaba entre ellos, agarrándolos de las manos. Su cara resplandecía. «Mamá, papá», dijo Clara, «este es el mejor día del mundo». Ye y Huyen se miraron. Y sí, pensaron lo mismo. También para nosotros. La puerta de la tienda se cerró detrás de ellos, apagando el ruido de la calle. Dentro, las luces iluminaban capas de tul y encaje, como si fuera un atardecer pequeño. La dependienta apareció con una sonrisa cálida. «Huyen, hoy también te toca a ti con los vestidos, ¿verdad? Tengo estilos que te quedarán perfectos». Huyen se quedó quieta, tragó, se acomodó el cabello, mejillas rosadas. «¿Sí? ¿Me ayudas? No tengo idea de estas cosas». Ye lo vio todo, sus ojos suavizándose con esa ternura especial, la de alguien que perdió mucho una vez y que ahora tiene algo milagroso. Maya se metió en medio, manos en la cintura como directora de moda. «Mamá es hermosa con lo que sea. Tráeme el más elegante, el mejor de todos». La vendedora rió, pero cuando rodaron el perchero lleno de vestidos blancos bajo las luces, la sonrisa de Ye se volvió suave. Brillaban como rocío al sol, ligeros como nubes, suaves como una brisa. Y de golpe lo sintió. Uno de esos sería el que Huyen usaría para caminar hacia él. Sus hombros se aflojaron, pero el pecho se le apretó dulce, como un sueño largamente esperado. Fueron al probador. Su primer momento como novia. El primer vestido entró. Huyen agarró la cortina con nervios. Maya la acompañó, emocionada. Ge esperó afuera tratando de parecer relajado, pero su pierna se movía sin parar. Escuchaba cada sonido.
Con cuidado, cariño, no tires tan fuerte. Mamá, relájate, soy una profesional. Ye sonrió, pero su pulso iba rápido. 1 minuto, 2. La cortina se abrió lentamente. Huyen salió bajo la luz, como en un rayo de sol. El vestido blanco se ajustaba suavemente a su cintura, la falda cayendo en capas de tul. El encaje marcaba sus hombros, mostrando sus clavículas como si fueran parte del diseño. Cabello suelto, mejillas rosadas, ojos que miraron a G, tímidos, pero fijos. Ye olvidó respirar. Se levantó sin pensar, boca entreabierta, como verla por primera vez, como si fuera la cosa más hermosa del mundo. El ruido de la tienda desapareció. Solo ella, el vestido, la luz. Ella bajó la mirada nerviosa. ¿Qué miras? Ye tragó, la voz áspera. No sé, pero si llegas así a la boda, voy a llorar. Huyen pestañeó rápido, luchando contra las lágrimas. No soy bonita, murmuró. Ye negó con la cabeza, acercándose con cuidado. Eres tan bonita que me cuesta creer que seas real. Maya intervino, brazos arriba. Papá, deja el llanto. Si te desmayas, no hay boda. Los tres rieron, suave, sincero. Ye despeinó a Maya. Luego miró a Huyen, tomando su mano con dedos temblorosos. Huyen, susurró. Nada de decir que no eres suficiente. Curvita, flaquita. Te amo. ¿Llorar en la boda? Te voy a amar más. Huyen rió entre lágrimas. Mi corazón está acelerado. Él tomó su mano y la puso sobre su pecho. El mío corre por ti desde hace tiempo. Se sintió como un final de película. Huyen giró despacio sobre la plataforma, la falda brillando en blanco. La luz iluminó su rostro, ojos como estrellas. Maya aplaudió fuerte. Mamá está hermosa, como una reina. Ge la miró, labios tensos por la emoción. No una reina, Maya. Tu mamá es todo para mí. Huyen se quedó quieta, el corazón volteándose. Che, susurró. Me estoy derritiendo. Él sonrió, apretando su mano. Solo digo la verdad. Maya abrazó la pierna de su mamá, suave. Los quiero mucho. Mamá va a estar hermosa en la boda. Yo también. Seremos una familia hermosa. Ellos miraron a la niña, dándose cuenta de que todo el dolor del pasado los llevó hasta ese momento. En ese cuarto lleno de vestidos blancos, bajo luces cálidas, se abrazaron fuerte. No hacía falta música, ni flores, ni propuestas de película. Solo calor, latidos y la certeza de que por fin se habían encontrado. Y esta vez, para siempre. Tras años de traición y dolor, Ye vende la casa que lo destruyó y, con ese dinero, elige un futuro. Casarse con Huyen, la mujer dulce que lo sanó, y formar familia oficial con la pequeña Maya. De confesiones en el porche a anuncios llenos de risas en la cena y lágrimas emocionadas en la tienda de novias, todo es pura ternura. Maya girando como la damita más adorable, Huyen brillando con su primer vestido de novia, y Ye conteniendo lágrimas de felicidad. Su pequeña familia por fin está completa. ¿O no? El día de la boda se acerca y trae una sorpresa que nadie espera y que podría cambiarlo todo para siempre. ¿Qué secreto saldrá a la luz bajo las luces nupciales? Suscríbete para no perderte el próximo capítulo que te dejará sin aliento.